El protocolo y las medidas de seguridad sanitaria las iniciamos en marzo del año pasado. El 24 de marzo producimos el primer protocolo, que es un protocolo de atención a casos positivos, y a partir de allí hemos generado 14 protocolos, es el protocolo general del estado de Quintana Roo, y 12 o 13 protocolos adicionales, hasta el protocolo para el Caribe de cruceros, los hicimos acá. Ya tenemos, digamos, esa guía para la elaboración de los protocolos, lo cual significa que todas las empresas, ya más de 7,000 empresas están incorporadas a los protocolos, empresas turísticas nada más, y que en todas las empresas en donde un turista, desde el aeropuerto, la transportadora turística, los hoteles, las empresas náuticas, arqueológicas, etcétera, todas están certificadas. Esta certificación incluye 200 criterios diferentes. Son criterios de la proveeduría de los trabajadores, de los turistas, de la atención, etcétera, que incluye medidas sanitarias, pero también incluye implementación de los protocolos de sanitización de materiales, de equipo, de limpieza en todas las instalaciones. Entonces, ese es el panorama, digamos, en materia de los protocolos que estamos siguiendo. Es obligatorio su cumplimiento, es obligatorio en la mayoría de los municipios el uso de cubrebocas. El sector de grupos y convenciones está abierto desde septiembre del año pasado. Hemos tenido otros eventos, igual, eventos muy importantes. Es la primera vez que tenemos un evento con una participación tan global, con una participación desde todo el mundo, lo cual lo hace muy relevante, pero además el componente más importante de este evento es el anuncio de esta recuperación turística mundial. Por tanto, creamos un protocolo especial que se llama Ruta COVID, que es un protocolo que aplica a todos los asistentes que vienen a esta cumbre, desde que salen de su lugar de origen hasta que llegan a nuestro estado, están en el Congreso y regresan a su lugar de origen. Todo ese proceso está mediado por un sistema de trazabilidad, tanto de sus celulares como con una app especial que se creó para ello, pero también se les aplican todas las pruebas de antígeno para entrar a los lugares y que nos aseguremos que todas las personas que están en el evento son negativas. Eso es muy importante. Y además todas las medidas que hay que aplicar. Pero cada insumo, cada implemento que se va a utilizar en la cumbre fue sometido a un proceso dentro de la certificación, fue cuidado, fue sanitizado, fue revisado. Es la primera vez en la historia del turismo moderno que confluyen de manera tan fuerte dos áreas como la de salud y la de turismo. Era muy importante, es muy importante, pero habíamos trabajado el área de medio ambiente y turismo, el área de desarrollo urbano y turismo, el área de cultura y turismo, pero es primera vez que nos tenemos que poner de acuerdo. Áreas tan grandes y tan robustas en los países como las áreas de salud y las áreas de turismo. Y yo creo que lo que está haciendo esta cumbre es elevar el tono de la discusión del turismo al nivel de cualquier otra actividad, incluso a nivel de ministros, que sea escuchada esa voz de lo que pesa la actividad turística, el beneficio que genera, los empleos, etcétera, y subir esa conversación y entonces hacernos oír desde turismo a los demás sectores. Yo creo que esa es una de las claves por las cuales la cumbre es tan importante. La primera cosa es que la prioridad del turismo es justo lo que dices, es un tema que parece que solo le compete a los destinos que están enarbolando allí la banderita de la prioridad, y incluso en países muy grandes como México, como muchos países, el turismo sigue siendo un área menor. Es decir, es esta estatura a la que me refería hace un rato, en donde parece ser, ay, es turismo. O sea, y es la secretaria de turismo, ay, es la de turismo. No, no, no es la de trabajo, ni es la de economía, es la de turismo. Esta estatura es una estatura que todavía no se entiende mucho, y esa prioridad a la que te refieres, tenemos que ser muy claros en que es una prioridad en materia de empleo, en materia de economía, en materia de desarrollo, en materia de proveedurías, en cómo el multiplicador en el turismo afecta a otros sectores económicos, y ahora lo acaban de ver. Se acaban de dar cuenta lo que significa tocar al turismo y toca todos los sectores productivos al mismo tiempo. Y esto es algo inusitado, nunca había pasado.
que es otra de las grandes enseñanzas, es recuperar el peso que esta actividad tenía, no nada más en empleos, en producción, en muchas cosas. Y si me dices en Quintana Roo, 87% del Producto Interno Bruto es sector servicios. Eso es una locura. 450, sí, 450,000 trabajadores de Quintana Roo son turísticos. De manera que imagínate la importancia de crear un pacto, que eso es lo que hicimos al principio de la pandemia, crear un pacto por el empleo para que los empleadores no sacaran a los trabajadores, a pesar de que no había operación. No los puedes sacar, me los tienes que mantener en la nómina, en el seguro social, en sus prestaciones, porque de lo contrario, lo que sucedería es un caos social. Es decir, ya no es turístico, es un problema social porque son 450,000 hogares. Y en términos de cómo respetarlos o cómo hacer respetar, parece ser, y estamos caminando hacia que las burbujas sean país. Es decir, como es muy difícil crear un único sistema, un pasaporte, etcétera, que todos lo respeten de la misma manera, lo más correcto, lo que estamos nosotros también haciendo con muchos países, es establecer la liga de que un país y otro respeten sus medidas, protejan las mismas medidas y tengan el mismo idioma. Obviamente no es nada fácil, pero la confianza es la primera de las grandes necesidades que hay que cubrir entre dos, oferta y demanda, dos actores, para garantizar el cumplimiento de estas medidas a las que te refieres. ¿Cómo se nota si un país o una región le da prioridad al turismo? Se llama esencialidad. Y tú le vas a preguntar a cualquier país, ¿usted declaró ser esencial como actividad económica el turismo, sí o no? Si te dice que no, es que para ellos no hay prioridad. Y te lo digo porque nosotros declaramos ser esencial desde mayo del año pasado. Es una actividad, el ser esencial significa que no está sujeto a los semáforos de todas las demás actividades, ¿eh? Yo te diría que había que encontrar una muy buena medida para que sea homologable a todos los países. Sigo creyendo que es muy difícil encontrar un único camino. Si recuerdan los pasaportes sanitarios que existían hace muchísimos años, teníamos que llevarlos quien quisiera viajar a ciertos países donde había riesgo de paludismo, de estos temas de enfermedades ecuatoriales, o no me acuerdo cómo era, a mí me tocó en aquella época. Eso existió y ha existido todo el tiempo y era una manera de que pudieras probar que te pusieron todas las vacunas necesarias para poder viajar a ese lugar. Yo creo que en esos términos, si pudiésemos tenerlo en esos términos, pudiera ser muy útil. Sin embargo, el proceso de vacunación es muy irregular y muy desigual. No podemos poner en la mesa los millones y millones de vacunados norteamericanos contra los vacunados en México, los vacunados en otros lugares. Somos una proporción muy bajita de toda la población. Entonces, durante el proceso que inicie, va a ser muy desigual y va a ser muy injusto también. De manera que yo creo que lo que hay que seguir impulsando son las medidas sanitarias a través de las pruebas. Es decir, yo sí estoy de acuerdo, estaría de acuerdo con que ya existiendo pruebas más económicas y pruebas más rápidas, podamos en pares, siempre en una decisión de pares. O sea, Canadá con México establecen una relación de pares donde dice voy a aceptar a todos los que vienen de esta manera y de regreso te los mando de esta manera. Ese sí me parecería un ejercicio y ahí no requeriríamos pasaporte, requeriríamos medidas entre países. Pero sí, tienes mucha razón, el pasaporte en principio puede parecer una medida que al principio sea muy desigual y muy injusta. Los resultados de Quintana Roo, los millones de visitantes que tenemos ahora, están basados en un factor, la confianza. Te tengo que decir que casi 70% de los turistas que están llegando a Quintana Roo ya habían venido antes. Son repetidores, hay gente que ya conoce el producto, que sabe cómo es y que tiene confianza en cómo se desarrolla el turismo en la zona. Ese factor de la confianza hace que no tenga yo que gastar tanto recurso en traer turismo de primera vez. Por tanto, funcionó muy bien. Es decir, los resultados están en la mesa. La primera es que nuestra tasa de repetitividad, que estaba sobre el 50%, se elevó a 70%. Es decir, 20 puntos es altísimo en materia turística. Esto es un gran cambio. La segunda cosa que tengo que decir es que subió el perfil adquisitivo.
Es decir, estamos teniendo una proporción mayor de alto poder adquisitivo que lo que teníamos antes. Esta es una característica. Pero quizá la más importante que define lo que vamos a seguir haciendo en el futuro es que lo resolvimos con las líneas aéreas, no necesariamente con los mayoristas. O sea, un ausente, y esto es una crítica muy constructiva, un ausente de proceso fue el mayorista. El mayorista, igual que muchos, se atoró en el camino y empezó a dudar sobre el proceso y qué decisiones tomar. Pero la línea aérea fue la primera que dijo, yo no puedo parar. Y con ella fue que empezamos, con todas las líneas aéreas empezamos a hacer. De hecho, los acuerdos comerciales que dan los resultados que tenemos en este momento son con líneas aéreas. OTAs, mayoristas entraron en segunda medida, que ahora están empezando a entrar. Y antes de la pandemia, la fórmula era 70 intermediarios, 30 líneas aéreas. Y ahora es 70 líneas aéreas, 30 intermediarios. Eso es la gran lección. Cómo las líneas aéreas entendieron que era o ya, y le entraron y pudimos hacer ese joint venture con ellos. Yo creo que cuando se aterrizan acciones, decisiones políticas para acciones como las que tuvieron que realizar, que son acciones económicas, sociales, de salud, pero que se tomaron en algunos casos con visión política, atendiendo al clamor o a la petición de los congresos, de todo a saber, en cada lugar fue diferente, pues tienen que asumir la decisión que hayan tomado. Creo que la decisión de cerrar en algunos casos fue económica. Es decir, cuidar tu frontera es muy difícil, es muy caro. Meter todas las medidas, hemos invertido muchísimo dinero en certificaciones, en cuidar los aeropuertos. Eso es muy caro. O sea, habrá gente que diga, pues podemos sacrificar este sector momentáneamente, cerremos, o sigamos abriendo, pero cuidemos las medidas en los accesos. Claro, cualquiera de las dos decisiones implica riesgos económicos y riesgos de salud. ¿Por qué? Porque pudimos haber tenido un grave brote. Sí, sí, claro. No lo tuvimos. ¿Y cuál es la razón por la que no lo tuvimos? Y lo aseguro en donde sea. Nosotros en 15 de mayo, abrimos en el 8 de junio, el 15 de mayo ya teníamos 7,000 empresas con el sistema de certificación turística. Es decir, no abrimos a ver qué llega. Abrimos con unas medidas en donde puedas, donde quieras, en cualquier playa, vas a encontrar a un trabajador con el cubreboca, con la careta, con el guante, con la sanitización, porque él se cuida. Pero ese no es porque él quiera, es que así está el protocolo. La experiencia de cada quien será diferente. Por eso en la cumbre veremos muchas diferentes experiencias y sabremos, pues, quién se equivocó. Cada país y zona hará su juicio personal.